Pesos destinados a la reconstrucción de la ciudad permanece a la espera de una resolución en la Suprema Corte de Justicia. Enrique Muñiz nos tiene los detalles. Mientras no se resuelva la controversia derivada de la autoasignación del uso y supervisión de recursos destinados a la reconstrucción de la Ciudad de México, que aprobó la Asamblea Legislativa y que queda en manos de los diputados Jorge Romero, Leonel Luna y Mauricio Toledo, se mantiene el riesgo de disolver la comisión instalada por el jefe de gobierno para brindarle garantía de efectividad a esta tarea. Así lo indicó el doctor Mauricio Merino, subcomisionado de la Comisión de Reconstrucción CDMX, tras una reunión de trabajo en donde intervinieron funcionarios del gobierno central. Yo estoy valorando mi salida de la comisión en la medida en que no tenga sentido participar de la comisión, porque la responsabilidad sea simplemente de la Asamblea Legislativa. Destacó que aunque los trabajos de la comisión van por buen camino, es contradictorio permitir que los diputados manejen el uso y vigilancia de más de 14,000 millones de pesos etiquetados para la reconstrucción, cuando el espíritu de la comisión es justamente esa. Dejó claro que se trata de la ayuda a los